Las OTT, una mirada a Iberoamérica. Se cree ampliamente que la OTT está en etapa de desarrollo. ¿Cuáles son las perspectivas de la OTT en Iberoamérica? ¿Netflix se establece para dominar? ¿Qué factores van a conducir o frenar el mercado? David Ríos, Miami, Estados Unidos. Ejecutivo de medios y entretenimiento en el mercado hispano, multiplataforma y multilingüe de Estados Unidos, América Latina, MA. Y el mercado hispano con amplia experiencia en estrategias de marca y negocios, mercadeo comercial y de consumo, programación, digital, aire, investigación y comunicaciones. Alejandro Pichitelli, Buenos Aires, Argentina. Licenciado en Filosofía y maestro en Ciencia de Sistemas. Es coeditor del diario digital Interlink Headline News y fue gerente general del portal educativo edu.ar. Actualmente se desempeña como profesor titular de la Universidad Nacional de Buenos Aires. César Coletti, Miami, Estados Unidos. Ejecutivo con una sólida formación y experiencia en marketing, branding, estrategia, creatividad e innovación. Ex vicepresidente senior de A&E Network Latinoamérica para las marcas History, History 2, A&E, Lifetime. Actualmente dirige Iki Consulting, brindando servicios de consultoría de marketing especializado en propósito para las marcas como NBC Universal, Univision, Open Society Foundation y Emerging Foundation. Gabriel Torres, Guadalajara, México. Director de Canal 44 y Radio UDG de la Universidad de Guadalajara. Presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI, y de la Alianza Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias. Fundador y coordinador de TV Morfosis y el Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, NCC. Muy bien, este tema de las OTTs es uno de los temas más interesantes en el ecosistema de los medios digitales, particularmente porque todo el tema de medios de comunicación siempre estuvo fundado sobre la base de la escasez. Para poder tener un medio de comunicación había o que tener espectro radioeléctrico, que es un bien escaso, o había que tener una licencia, había que tener una concesión, que era un bien escaso, y prestar ese servicio en sí mismo era un recurso escaso. Entonces, la ecuación era escasez de medios y abundancia de audiencias. En el presente, por cuenta de Internet y las posibilidades del crecimiento de la banda ancha, cualquier persona puede prestar un servicio sobre la red sin necesidad de hacer inversión en infraestructura, sin tener que tirar redes, sin tener que tener una licencia, sin tener que pagar por el espectro, y eso generó una gran explosión de medios, sistemas de distribución de contenidos que hizo cambiar la ecuación. Pasamos ahora a tener una sobreoferta de medios de comunicación, de plataformas, y una escasez de audiencias. Se volteó. Pasamos de escasez de medios, abundancia de audiencias, a una sobreoferta de medios y una escasez de audiencias. Ese es el escenario en el que nos encontramos el día de hoy. Las plataformas over the top son la posibilidad de distribuir a través de Internet, de distribuir a través de la World Wide Web todo tipo de servicios, que puede ser video, puede ser texto, puede ser audio, en general todo el conjunto multimedial. Eso ha generado un gran dolor de cabeza para los medios tradicionales porque ofrece muchas posibilidades interesantes como el VOD, el video en demanda, el consumo a medida, a necesidad y a las diferentes alternativas y posibilidades de acceso a la sociedad de la información. De eso vamos a estar hablando en la tarde de hoy y para eso tenemos un grupo de expertos que va a reflexionarnos acerca del tema, pero desde la particularidad de Iberoamérica, porque somos una región diferente al resto del mundo y tenemos unas características que además nos pone a competir en una situación muy difícil con todo el mercado de Silicon Valley, de lo que llega de California y al mismo tiempo de un creciente mercado emergente de los países asiáticos. En un primer lugar, quiero invitar a David para que hablemos de este tema. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Cómo estamos en el mercado de las OTT? ¿Y cuál es la realidad del consumo de medios frente a este escenario tan diverso y tan complejo en el que se encuentran los medios de comunicación y que además cambió en tan corto tiempo?
Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Hola a todos. Como dijo, yo represento a Dailymotion. Dailymotion, si no lo conocen, es básicamente el YouTube de Europa. Estamos expandiéndonos bastante aquí en Latinoamérica, entonces, por lo tanto, les invito a conocer la plataforma Dailymotion. Para responder un poquito a la pregunta, digamos, el mundo, sí, no está cambiando, ya cambió. Aquí en Latinoamérica, en Iberoamérica, el consumo, el hábito de lo que era películas, series, totalmente ha cambiado por las introducciones de Netflix, por las introducciones de Hulu, Amazon Prime, y no solamente los servicios de SVOD, ¿no? Que son estos que tienes que pagar, las suscripciones. También está en alto crecimiento todo lo que es el AVOD, todo lo que es la publicidad, o sea, televisión abierta, traída por el internet, pero apoyado por publicidad. Entonces, ese mundo ya ha cambiado. Nosotros estamos viviendo una realidad muy, muy distinta. Y como bien lo dices tú, todos los medios tradicionales, digamos, están tratando de buscar su forma, porque el mundo es distinto. Entonces, ¿cómo es el modelo de trabajo hoy en día en términos de producción, ¿no? Digamos, estas producciones, las duraciones, los formatos, ¿será que sirven igual como consumo digital? No, no es así. Más bien todo ha cambiado. Entonces el mundo está como al revés y está radicalmente cambiando. Entonces yo no sé cuál es el futuro. Yo te puedo dar una perspectiva de lo que yo creo que va a pasar, pero al final está cambiando y está por decir lo que va a pasar. Entonces no sé si otra persona quisiera hablar. César, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es la realidad de las OTTs en Iberoamérica? Bueno, vos mencionabas hace un rato, David mencionaba que el mundo está al revés y vos mencionabas hace un ratito el tema de las audiencias, ¿no? Las audiencias siempre estuvieron ahí y siguen estando ahí. Hoy el consumo de video, digamos, si bien no es en el formato tradicional de un aparato de TV, está en los números más altos en la última década. O sea, la cantidad de consumo que hay de video en el mundo es altísimo, con lo cual eso da a entender de que en realidad las audiencias están ahí. Lo que pasa es que todo se está llevando hacia un lugar donde está mejor identificado el gusto de cada una de esas audiencias y el delivery que hay hacia esa gente que busca diferentes contenidos. Una suerte de, digamos que una curación un poco más específica de lo que era antes en la TV tradicional. Entonces nos encontramos en esta cuestión donde el juego se abrió de ser de unos pocos a unos muchos, donde cada uno va a tener que buscar el modelo de negocio, porque hoy el modelo de negocio no está bien claro todavía. David mencionaba hace un ratito que está el modelo de suscripción, el modelo de publicidad, hay modelos gratuitos, etcétera, etcétera. Eso todavía está por definirse. En este momento están pasando muchas cosas a nivel de merge entre diferentes marcas tradicionales de TV y nuevos players. El hecho de que Disney haya anunciado y esté por lanzar su nuevo sistema ahora, que Apple esté lanzando su nuevo sistema y que Netflix continúe. Ayer le han entregado, está en la búsqueda de creo que como $2 billones en producción original, que sigue cargando deuda sobre esa compañía. Nos da la pauta de que esto viene cambiando y va a cambiar constantemente, que acá estamos viendo solamente la punta del iceberg. La pregunta quizás es quién se va a quedar con la mayor parte de la torta. Está claro que Netflix le va a costar seguir liderando de manera unánime, digamos, esa posición, pero también hay que considerar que Netflix es una compañía disruptiva por naturaleza, con lo cual no me extrañaría a mí que haga su segunda y tercera ola de disrupción en lo que es el mercado. Yo viniendo de TV Paga te digo que en realidad nosotros cuando veíamos el movimiento de Netflix siempre estábamos más asustados por el cambio de hábito de consumo más que por el negocio en sí mismo, ¿no es cierto? Porque si vamos a comparar a nivel de facturación, probablemente muchos de los canales de TV Paga hoy en Latinoamérica le dan la vuelta a Netflix a nivel regional en cuanto a cantidad de dinero. Pero sin embargo eso se ve amenazado por el avance del cambio de hábito de consumo, que ahí es fundamental. A partir de que apareció Netflix la gente dijo,
ya basta, yo no quiero tener un appointment viewing, yo quiero ver lo que quiero, en el momento que quiero y en las condiciones que quiero. Y eso hizo un cambio totalmente, lo puso los pies para arriba, digamos, cabeza abajo, y eso creo que va a continuar, ¿no? A mí me parece que, de vuelta, estamos viendo solamente la punta del iceberg y que los próximos meses, ni siquiera diría años, en los próximos meses va a haber nuevamente nuevas noticias que va a hacer que esto evolucione en algo que no sé realmente dónde va a terminar, pero en algo muy positivo, sobre todo para el consumidor, que me parece que ahí es donde está el eje de la cuestión. El hecho de haber identificado las necesidades del consumidor y actuar acorde a eso. Muy bien, muchas gracias. Alejandro, como académico, como una persona que viene reflexionando sobre estos temas, ¿cuál es su visión de lo que está pasando con las OTTs en Iberoamérica? Mira, creo que en lo poquito que se comentó saltan muchas variables, muchos elementos para tener en cuenta, ni buenos ni malos, pero que complejizan mucho la ecuación. Primer dato es que justamente la televisión, como todos los medios, nacen siendo medios de broadcast, medios de emisión, medios que fundamentalmente están basados en la oferta y que tienen un gran control de la audiencia. Si uno piensa en la Argentina, por ejemplo, cuando empieza la televisión pública en el año 1952, la televisión pública tenía pocos aparatos. Pensemos que, volviendo a Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos en los años 40 no tenía televisión. En los años 50 empieza a tener un 10% de televisión en las casas, en los años 60 hay 80% de televisión. En un tiempo muy corto, la televisión se convierte en un medio hegemónico, pero de 3 cadenas nada más. En el caso argentino, primero de una, después de subsidiar de las 3 cadenas. Y cuando uno era chico, la televisión transmitía 6 horas nada más, de 6 de la tarde a 12, y tenía un solo noticiero y series compradas en Estados Unidos, y la gente veía televisión en fútbol el domingo, y el lunes todo el mundo hablaba de lo mismo. Así como el miércoles todo el mundo hablaba de lo mismo que era la telenovela o serie que habían visto el día anterior. Entonces esta homogeneización que tuvo valores interesantes, porque hoy la vemos un poco con desprecio, como diciendo, bueno, ahora nosotros, lo que decías vos, la gente de Netflix decidió que va a ver lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y antes éramos esclavos de la televisión monocorde y unidireccional. Pero esa televisión monocorde y unidireccional formaba sentido, formaba cultura, tenía cierta hegemonía política inclusive, o sea, daba una identidad social que no la puede tener ninguna OTT ahora, porque la OTT fragmenta fundamentalmente. Entonces nos encontramos con un fenómeno fantástico, que por un lado las OTT matan, entre comillas, a la televisión tradicional, porque todo es entre comillas, porque los medios nunca mueren, siempre se reinventan, como decía McLuhan. Entonces las OTT matan la unidireccionalidad, la homogeneidad del mensaje, pero al mismo tiempo, al fragmentar tanto las audiencias, se vuelve muy difícil armar sentidos identitarios colectivos, porque hay un montón de personalidades, hay un montón de formas de sentirse en el mundo, y cuando yo puedo ver lo que se me da la gana, también puedo no ver lo que no se me da la gana. Y es muy difícil tener una identidad colectiva a partir de una fragmentación de estas OTT. Que por otro lado, cuando uno habla de OTTs, tiene que hablar siempre de Netflix. Puede ser que Netflix pierda en la facturación en América Latina, pero ya tiene cerca de 140 millones de suscriptores, se mencionó el primer día, va a invertir 10.000 millones de dólares, no solo en contenido, sino en contenido propio y en contenido adquirido. Y Netflix es a la televisión lo que Google es a Internet. Y entonces, cuando Google nace, dice Google is not evil, diciendo, eran malos los anteriores, ahora nosotros no somos malos. Y ahora la visión que tenemos de Google es muy distinta. También vamos a ver si la visión que tenemos de Netflix no nos permite sintonizarla en la onda de las gafas, y hay mucho para decir acerca de eso. Excelente, muchísimas gracias, Alejandro. Maestro Torres, su visión de las OTT en Iberoamérica. Bueno, actualmente las OTT en general, no solamente en Iberoamérica, sino a nivel mundial, las OTT tienen 508 millones de suscriptores en el mundo a valor presente, según Statista. Y Netflix no nació como una OTT, hay que decirlo, lo decía Coletti, es muy importante. Netflix nace en 1997 en California como una empresa que competía con Blockbuster. Básicamente lo que inauguró no fue una innovación tecnológica, sino un modelo de negocio, porque inició enviando a las personas por una suscripción de $15
DVDs y después Blu-ray, que no tenían que devolver ni pagar la multa por regresar tarde, como era el sistema de Blockbuster, que los muy jóvenes pues ni se deben de acordar que era eso. Y así es como empieza a llevar a la quiebra a esta empresa Blockbuster en California, después en Estados Unidos, y todo esto era posible porque hay un servicio postal muy eficiente en Estados Unidos que permitía enviar estos DVDs y luego estos Blu-ray que no tenían que regresar los suscriptores y que podían quedarse o eventualmente regresarlos con una suscripción de $15. Después, con el arribo de la banda ancha, es que vuelven a innovar, cambian el modelo de negocio y se meten a la transmisión de contenidos vía streaming bajo un modelo de suscripción. Le voy a pedir a Alcira a ver si me ayuda, me va a salir mi condición de profesor, investigué un poco y traigo algunos datos que quiero compartirles, Alcira, sobre el tema de las OTTs, porque si no, va a ser muy difícil, es un tema complejo para explicarse sin apoyo. Miren, por ejemplo ahí, ¿no? 508 millones de suscriptores a las OTTs en el mundo. Vamos a la que sigue. En la que sigue ustedes pueden ver cómo ha variado del 2017 y la proyección al 2023 por continente. La barra azul muestra el acceso a las plataformas de video en América en comparación con Europa, Australia y Oceanía, Asia y África, y verán que el continente americano en el año 2019 está llegando al 40%, o sea, el 40% de la población está empezando a utilizar el video en bajo on demand, que puede ser Dailymotion, que puede ser YouTube, que puede ser Netflix, o que puede ser Claro Video, o que puede ser Amazon Prime, o que puede ser Hulu, o que puede ser HBO To Go, o que puede ser, porque una OTT no solamente son las de películas y las de series de televisión, las OTT también son las que tienen en una plataforma over the top, por ejemplo, música. Spotify es básicamente una OTT y PlayStation.com es básicamente otra OTT, pero de videojuegos. Entonces, no solamente estamos hablando del audiovisual, sino la música en sí mismo es una OTT, tiene un modelo de OTT, y los videojuegos tienen otro modelo de OTT. Ahora bien, los determinismos no nos ayudan a explicar mucho del fenómeno que estamos viendo, porque en efecto la televisión lineal, la televisión radiodifundida por cable, por aire, por satélite y la IPTV, que ahora es un nuevo sistema de televisión de paga, tienen sus nichos de mercado muy definidos. ¿Cuáles son los principales? Los principales serían noticias. Las noticias no las ves en Netflix. Los deportes, los partidos de fútbol en vivo no los ves en Netflix, ni en Claro, ni en nada de eso. Y también los conciertos musicales, que generalmente son en vivo. Esos son, digamos, contenidos nicho de la televisión convencional, que en efecto no van a hacer que desaparezca. Lo que pasa es que con la irrupción de la era digital del audiovisual, el consumo del audiovisual se duplicó a nivel mundial. Es decir, todos los estudios, Comscore, Ericsson, te dicen que el audiovisual se duplicó porque ahora tenemos pantallas en movimiento conectadas al 4G, al 3G, al Wi-Fi, que nos permiten consumir audio y video en unos momentos en que antes no era posible, sino era en un televisor fijo conectado a la toma de corriente y además a una señal de cable o a una antena de azotea. La irrupción del smartphone, de la tablet, de la notebook, de los dispositivos móviles conectados a internet nos dio la posibilidad de empezar a consumir más audiovisual. Entonces, no es que las nuevas tecnologías están matando la televisión convencional. A ver, la televisión convencional tiene sus nichos. Sí hay algunos productos que se van a consumir más aquí que de manera radiodifundida, como las películas, ¿no? ¿Para qué te esperas a un horario de un cineclub? Si le das aquí, rápidamente buscas la película, personalizas si la quieres ver en HD, si la quieres ver subtitulada, en español, doblada, si la quieres ver en una pantalla de un iPad, o la quieres conectar en el Smart TV, o la quieres ver porque es algo muy breve, una cápsula, la quieres ver en un smartphone. Es decir, todo el nivel de personalización que puedes hacer en el consumo del video es el gran potencial que han tenido, digamos, el efecto diferenciador del modelo de negocio de las OTT, que tú puedes ahí tomar decisiones desde tu aparato de cómo deseas
cuándo deseas y en dónde deseas ver el contenido. Es decir, lo hicieron móvil, lo hicieron social, lo hicieron interactivo y lo hicieron personalizable, dice Picitel en sus libros. Y esas 4 características del consumo audiovisual digital en el siglo XXI es lo que han hecho la diferencia de este gran modelo de negocio. Ahora, ¿se va a quedar Netflix o no se va a quedar Netflix? Vamos a la siguiente lámina. Bueno, ahí está el consumo por edades, como ven, los mayores consumidores son de 18 a 34 de las OTT. La que sigue, por favor. Ahí está, esta gráfica es sorprendente. Ese es el crecimiento sostenido de Netflix desde el 2012 hasta el 2019. 158 millones de suscriptores en el mundo. Como ustedes ven, hay un crecimiento sostenido, es una pendiente sostenida que nada tiene que ver con el ancho de banda. Es decir, desde que teníamos un ancho de banda muy complejo, hasta ahora que estamos a punto de arribar al 5G, el crecimiento de Netflix es sostenido porque el modelo de negocio es sostenido. Es decir, las características de personalización. Y ahora que Netflix le dio esa ventaja de decir, puedes incluso descargar la serie completa y visualizarla donde no tienes internet, no en un dispositivo móvil, pues eso nos dio grandes ventajas con lo que definitivamente la televisión digital terrestre no puede competir, porque por más interactiva que dicen que es la televisión digital terrestre, que muy pocos en realidad despliegan el menú interactivo, tal vez en España, lo explicó Miquel con el botón rojo, en América Latina no hay botón rojo, no hay interacción, realmente la TDT lo que te da es la estética, un Full HD, cuando hoy las plataformas OTT te están dando un 4K y están trabajando para el 6 y el 8K. Además es personalizable, cambias el idioma, cambias la resolución, la ves a la hora que se te da tu gana, con acceso a internet, sin acceso a internet, con una metadata, y terminando te sugiere la siguiente con un perfil que más o menos está aprendiendo de tus gustos. Con eso la TDT no puede competir. Con eso no puede competir. Ahora, hay 3 productos con los que no puede competir las OTT, que son ¿qué? Los partidos de fútbol en vivo. No han podido, ¿no? Por el delay que trae esto. Si tú estás en tu casa y tienes televisión por aire y otro lo está viendo a través de internet, bueno, vas a gritar el gol 6 segundos o 7 o hasta 8 antes de que el que lo está viendo por internet lo pueda desplegar por el delay que tiene el internet. Contra eso no van a poder competir. Contra las noticias tampoco van a poder competir, son directos, son vivo y esas se ven en la televisión convencional. Tampoco van a poder competir con los conciertos musicales en esencia. Entonces, lo que está pasando es que más bien el mercado está definiendo nichos por contenido. Y finalizo diciendo, la época dorada de la televisión que se vive, porque oí muchos discursos muy fatalistas de que la tele está muriendo, que es una porquería, que es la televisión basura. No, en la época análoga hablábamos de la televisión como la caja idiota, y ahora por el efecto digital hablamos de la Smart TV. Imagínense, lo digital la convirtió en inteligente, pero sí la convirtió en inteligente porque las nuevas producciones de televisión trajeron a los actores del cine que ya no hacían televisión por considerarlo segunda división a la pantalla chica. Hoy esas nuevas series de televisión y esas películas que no se estrenan en salas de cine, sino en plataformas over the top, regresaron a los actores mejor pagados del cine mundial a la pantalla chica, con excelentes libretos, con excelentes guiones, y hoy por eso la televisión digital está en una segunda época dorada, debido a que el modelo de negocio hizo posible que la televisión basura se diera el lugar de los horarios AAA a las series de televisión que hoy implican un guión, una investigación, actores, ficción y una producción de alto nivel que le está permitiendo borrar, lo decía ayer Iván Trujillo y Armando Casas, cineastas, borrar la distancia, el límite que establecía entre la televisión y el cine. Y hoy, ¿qué es televisión? ¿Qué es cine? Pues ya no lo podemos saber. El efecto de Roma, por ejemplo, que se estrenó en Netflix y no en cine de televisión y ganó el Oscar, es uno de muchos ejemplos que vamos a empezar a ver de esta, digamos, simbiosis entre televisión y cine, provocada por el impacto del arribo del audiovisual digital. Muchísimas gracias, maestro Torres. Creo que ha dado un panorama muy completo de lo que es el mercado de las OTT, y yo quisiera retomar
cuando usted se refiere al discurso fatalista, porque creo que esa es una variable que está en juego en este escenario. Cuando Netflix logra empezar a cautivar usuarios en los Estados Unidos, todas las compañías de cable y particularmente Comcast y Time Warner Cable se unen y le piden a la FCC que intervenga el mercado, básicamente con el discurso nos vamos a acabar. Estados Unidos estaba rondando los 90 millones de suscriptores de paga y empezaron a perder a razón de 600,000 por semestre, luego a 1 millón, se bajaron hasta los 85 millones, pero la realidad es que no se acabó el mercado de la televisión por cable. Lo único que se quebró, como usted muy bien lo dijo, fue Blockbuster y las videotiendas presenciales, pero el cable no se quebró. Ha habido mucho discurso fatalista sobre este asunto y al final lo que el tiempo depuró es que la gente está dispuesta a pagar por una segunda pantalla, está dispuesta a pagar por Netflix y seguir pagando por el cable, que es lo que por ejemplo en América Latina está ocurriendo, con excepción de Brasil, que es un fenómeno muy particular que merece un tratamiento diferente, pero la gente está dispuesta a pagar. Y en Estados Unidos ya hay estudios que han empezado a revelarse en donde se dice que la gente está dispuesta a pagar hasta por tres OTTs, ¿no? O sea, van a pagar por Netflix, van a pagar por Disney Plus y van a pagar por Apple Plus y probablemente hasta les alcance para Amazon, los que ya vienen pegados a Amazon o Hulu. La pregunta es, ahora que ya empezamos a depurar, que hemos superado el discurso fatalista, que ya sabemos que hay una realidad diferente, ¿cuál es el futuro de todo este ecosistema de los medios, de la televisión tradicional conviviendo con las plataformas OTT? Y acá lo dejo abierto para el que quiera empezar a responder en este debate de hacia dónde va el futuro realmente de esta industria audiovisual en un ecosistema en el que aparentemente todos van a poder sobrevivir. Yo creo que es un tema de escala. Ahora lo que vamos a ver es una pelea de tarifas. Lo que va a pasar en los próximos 13 meses, 15 meses es un tema de tarifas. Donde Netflix se va a ver acorralado en una situación donde ellos estaban tratando de subir tarifas. Disney decidió ir con una tarifa mucho más competitiva. Amazon está con su Amazon Prime, que va a continuar probablemente bajo ese número. Apple, hay que ver cómo va a jugar en ese aspecto, pero para darte una idea, por ejemplo, ya Disney está haciendo paquetes con Verizon, donde a través del sistema de servicio de telefonía te regalan 1 año gratis de Disney Plus. Yo creo que acá la diferencia está un poco en estos grandes players, cómo juegan entre ellos y el poder que tienen económico detrás, ¿no es cierto? Netflix es una compañía que es una OTT, no nació como una OTT, pero se dedica solamente a eso. Disney es una compañía inmensa que tiene mucha más cintura económica con no tanta deuda como puede llegar a tener Netflix. Lo mismo pasa con Amazon, donde su negocio principal no es necesariamente ese. Y Apple lo mismo, Apple se transformó en una compañía de servicio, ya no es tanto una compañía de hardware. Entonces me parece que ahí hay una diferencia importante. Yo la primera, quizás la mirada fatalista tiene que ver con quién se va a quedar ganando en este juego de precios. Y me parece que por otro lado también hay un ajuste de escala, que esto tiene que ver con todos los que son pay TV en su mayoría, donde ya no pueden hacer el negocio que hacían antes. La inyección de dinero que venía por parte de los cableoperadores se acaba y se está acabando cada vez más rápido, con lo cual van a tener que empezar a ser mucho más eficientes a la hora de cómo utilizan sus recursos. No tanto, por supuesto, al nivel de contenido, pero a nivel de operación, por ejemplo. Habría que ver si es necesario tener tantos intermediarios hoy en día en lo que respecta a TV Paga. Digamos, me pregunto yo hasta qué punto tiene que haber 50 canales hoy en día ofreciendo en algunos casos la misma cantidad, los mismos contenidos. Cuando vos ves el tema de, por ejemplo, todo lo que es theatrical, todo lo que es movies, en Pay TV te vas a encontrar que hay ventanas donde hay 10 canales emitiendo las mismas películas. Me pregunto yo hasta cuándo ese modelo va a funcionar, donde el cable operador va a empezar a decir yo no puedo seguir pagando lo que estaba pagando. Entonces te quedan dos opciones: o reducís la escala de inversión o desapareces. Entonces, sí, ahí yo te diría que en lo que es Pay TV hay una mirada, yo tengo una mirada bastante fatalista en eso, sobre todo porque el modelo de negocio es un modelo totalmente antiguo, de los cuales no están dispuestos a dejar de ganar la cantidad de dinero que ganaban antes.
Entonces, esa mirada que hablamos hace un ratito, ¿no? Esa mirada totalmente disruptiva que pueden tener los nuevos players, a los viejos players y les cuesta mucho adoptar. Entonces, yo no creo que tengan capacidad de evolucionar a un nivel en el cual puedan ser hipercompetitivos como son estas nuevas plataformas. David, lo veo muy de acuerdo en lo que ha dicho César, pero entonces le hago dos preguntas adicionales. Muchos ven en el cable el futuro como integradores, es decir, casi que empaquetan todos los servicios OTT y lo que hacen es comercializar, se van a la facturación. ¿Cómo ves ese escenario? Y la segunda pregunta, el maestro Torres ponía el tema del deporte sobre el tablero, el problema del delay. Disney, al tener a Fox y a ESPN, quiere que su gran apuesta diferencial sea deporte. ¿Le ve futuro y va a ser el valor diferencial? Son como dos preguntas distintas. Mira, yo primero coincido mucho con lo que estaba diciendo César. Yo sí creo que todo lo que es el mundo de televisión paga va a seguir declinando, va a seguir perdiendo suscriptores porque no hay necesidad de tener que pagar tanto dinero para canales que verdaderamente no estás usando. Y hay una cantidad de canales, imagínate tú, yo tenía una suscripción de televisión cable que pagaba en Estados Unidos casi $200, tenía 100 y pico canales, pero yo veía 4 o 5, ¿no? CNN, qué sé yo, veía unos canales en vivo. Entonces todo eso va a cambiar radicalmente. Yo de verdad no creo y ni coincido con César de que ese mundo de televisión paga va a cambiar. Tu pregunta, digamos, de que este hub se está creando con los cableoperadores, esa es la estrategia que estás viendo. Por ejemplo, vas a Argentina o aquí en Colombia, los cableoperadores, los afiliados, se están creando como este hub de donde puedes ir a ver, ¿sabes? Discovery on Demand, puedes ir a ver a Hulu, puedes tener a Netflix. Pero, ¿sabes qué? Ellos no se adueñan de eso, porque verdaderamente Netflix o Amazon Prime, tú vas a Amazon Prime y ahora tienes una selección de canales donde puedes tener los add-ons, puedes tener MTV add-on. Entonces, yo no sé si eso va a quedarse así. Todo está... Pero ellos tienen las redes, generalmente el cable operador. Sí, sí, pero en eso sí, o sea, tienen el broadband y en eso yo creo que van a enfocarse más y más porque esa infraestructura pues no te lo va a ofrecer una Netflix, pero digamos, tú entras a Hulu hoy en día y tú a Hulu puedes tener add-on y puedes tener el add-on de todos otros canales. Entonces, el hecho de que el cable operador se vaya a adueñar del hub no es acertado, él tiene que competir y es un tema de recursos también, o sea, ¿dónde voy a meter la plata? ¿Qué voy a hacer? Y es dificilísimo porque nadie se sabe. Tú te preguntas acerca de deportes. Mira, yo tampoco coincido que el deporte va a estar viviendo, mira lo que es el lanzamiento y todo lo que es la subida de Dance. No sé si todavía está lanzado en Colombia, se llama DACNE, es básicamente un live streaming, un on demand de deportes, entonces va a tener una cantidad de deportes increíbles, entonces vas a poder ver el partido y lo estás viendo en tiempo real, no hay tanto ese delay, o sea, había, y con la Copa Mundial hace 2 años, ese delay era un problema. Yo creo que la mayoría de las personas han podido ya llegar a sobrepasar ese delay. Entonces, el mundo que va a quedar, verdaderamente nadie lo sabe. Sí creo que va a haber un lugarcito para canales de televisión en vivo, va a haber un lugar para Netflix, va a haber un lugar para Hulu, pero todos los que están, y mira, y ni siquiera hemos mencionado todos los que están, porque hay millones de SVOD, servicios, Pluto TV es otro que se está lanzando, no todos van a sobrevivir, entonces los que ahí va a haber un lugar para algunos, pero yo honestamente no sé quién se va a quedar. Yo veo, por ejemplo, Netflix, y yo tengo Netflix, pero yo no sé si voy a querer tener Netflix, Disney Plus, ESPN Plus, Hulu, Amazon Prime y después tener YouTube TV. O sea, no va a haber. Otro tema también importantísimo que yo creo que va a pasar es que tú no quieres o sea, cuando tú vas y tú prendes tu televisor, tú vas a querer ver, no sé, la temporada 2 y el episodio 4 de Friends. Pero no quieres ver toda la temporada, no quieres ver la tercera temporada, no quieres ver la cuarta, quieres ver ese episodio. Entonces, lo que yo creo que te van a servir es ese episodio a un costo. Es el momento, la situación, el episodio que tú quieres ver a un costo. Y lo mismo va a pasar con deportes, o sea, tú no necesariamente vas a querer ver un deporte, un partido de fútbol de 3 horas, cuando solamente quieres ver los 2 minutos del gol final. O quieres ver simplemente el gol que ganó el juego o una acción. Entonces va a haber ese modelo que te van a traer
esos momentos, esos episodios bastante específicos a un costo, porque eso es en verdad lo que tú quieres ver, o sea, va a ser más personalizado, más customizado y más específico, y todavía es muy general, o sea, tú entras a Netflix, pagas no sé cuánto cuesta aquí en Colombia, pero en Estados Unidos cuesta $15, una cantidad de contenido enorme, pero yo veo, no sé, 10% de ese contenido, entonces, ¿por qué pagar por ese otro 90%? Entonces, el mundo va a ir mucho más específico. David prende la televisión, él quiere ver episodio 2 de Friends, chéverísimo, pagas $1 por eso. ¿Quieres ver los 2 últimos minutos del partido entre Colombia y Venezuela? Que Venezuela, no, yo quiero ver esos 2 minutos, te van a cobrar 15. Entonces, ahí es donde yo creo que también va el mundo. Entonces, sí. Muchas gracias, David. Alejandro, hemos visto la perspectiva muy de industria, del lado del que ofrece los contenidos. Vámonos un poco al lado del consumidor, el usuario, el ciudadano. ¿Qué papel juega? Y está abrumado por esta oferta, ¿cómo va a decantarla y hacia dónde va? Mira, justo cuando estaba escuchando a César y antes de venir acá estaba tratando de entender, bueno, dónde está parada la OTT, hacia dónde va, etcétera. Es tan caótico, hay tantos elementos para entender la industria. Del punto de vista del usuario, el usuario ya está abrumado, hace rato que está abrumado. Entonces, una de las ventajas, lo decía David recién, de las OTT a futuro es crear nanonichos. Porque si yo en vez de ver un partido, quiero ver los goles del partido, si en vez de ver las 20 o 30 capítulos de la serie, quiero ver un capítulo de la serie, ya no estoy hablando de un nicho, estoy hablando de un micro y de un nanonicho. Por otro lado, las OTT tienen unas interfaces horribles. O sea, yo no puedo creer todavía cómo Netflix puede tener 160 millones de usuarios con una interfaz que es lo más horrible y horripilante que existe. Si Apple enseñó algo, es que las interfaces tienen que ser user-friendly. Y las interfaces de Netflix y en general de las OTT son todas son lo más anti-user-friendly posible. Entonces el usuario tiene un montón de problemas. Primero, que está acostumbrado a navegar en Internet de una forma muy fluida y cuando llega a Netflix tiene que empezar a correr con el mouse y poner la A y la B y bajar acá y poner un delete, etcétera, etcétera, lo que es absurdo. Quiere decir que ahí hay un problema de overload cognitivo muy complejo. Y el otro problema que tenemos también con esta cuestión de los nichos es que estamos hablando mucho de nichos industriales, pero no estamos hablando de nichos que habría que crear. ¿Qué habría que crear? Y sin ser una monserga, ¿no? Hay que hacer esto, ¿no? Las OTT, tendríamos que crear un nicho de OTT educativo. Pero no un nicho de OTT educativo en el sentido de hacer una base de datos, de productos que pueden ser educativos, sino una OTT educativa que vaya exactamente en la dirección que dice David, porque la Khan Academy, en definitiva, es una base de datos enormes de distintas clases cortitas de pocos minutos de ciertos temas, que después el usuario tiene que armarlo a medida y es una cosa muy costosa de vuelta, overload cognitivo. Una OTT educativa con lo mejor del mundo, bien troceado, bien armado, bien curado y sumado a eso inteligencia artificial para buscar lecturas, recorridos y layers posibles. Traducción es una cosa absolutamente potente, una cosa muy personalizada y una cosa que no existe en este momento y que todo el mundo está buscando. Es una elevación a la potencia de YouTube, de lo que tenemos ahora, que es un terrible cantidad de cosas sueltas que vos no tenés cómo curarlas y no tenés cómo hilarlas. Y un OTT podría trabajar en esa dirección. Gabriel, hemos hablado de industria, pero nos hemos ido muy para Hollywood. La pregunta acá es, ¿qué pasa con nuestra industria nacional de contenidos? ¿Cuál es el papel que tienen esas OTT? ¿Simplemente suministrar contenido? ¿Hay alguna esperanza de que alguna OTT latinoamericana sobresalga en el escenario o nos debemos conformar con montarnos en las que ya existe? ¿Qué tipo de contenido va a subir ahí? Y sobre todo el rol del Estado. ¿Hay que fijar cuotas de pantalla para las OTT en Latinoamérica? ¿Sí o no? ¿Cuál es su posición frente a este tema? Bueno, ese es un tema interesante, a ver si me ponen ahorita unas láminas que traigo porque quiero responder ahí a dos cosas. Uno, ¿dónde está Netflix respecto a las OTTs latinoamericanas? La que sigue, por favor. Una más. Creo que es esa. No, ese es el crecimiento sostenido de las OTTs. Una más. Es esa. A ver, permítanme levantarme para poner esto, casi no puedo hablar.
Vean ustedes ahí el caso de Netflix, que trae el 66% del mercado, pero ¿quién le sigue? Claro Video con el 17%. Claro Video no es gringa, es del consorcio de Grupo Carso, el señor Slim. Trae el 17% de mercado. Ahora dirán, ¿en contra de quién? Bueno, por ejemplo, de Fox, de Amazon Prime, de HBO To Go, que van hasta el final. Por ejemplo, Amazon Prime, que en Estados Unidos compite con Netflix al tú a tú, en Latinoamérica no trae absolutamente nada, ¿no? HBO To Go, el 1% apenas, mientras Claro Video trae el 17.9%. Entonces, quiere decir que sí podemos, y sí lo estamos haciendo, competir bien con el gigante norteamericano de Netflix desde América Latina. ¿Qué tiene Claro Video? Contenidos de proximidad. Hay muchos contenidos que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra realidad, con nuestra manera de pensar el audiovisual y de expresar y de contar historias, y eso está haciendo que una OTT como Claro esté ahí. Pero, por ejemplo, en México también marca mucho Cinépolis Click, que es una OTT de cine que está marcando bastante bien, lo de Amazon Prime y HBO To Go en México también están como en el lugar quinto o sexto. Hulu ni siquiera pinta, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que depende de los contenidos. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí está el tema de por qué cada país le ofrece, cuáles son los mejores países para Netflix: Chile, Perú y México. Colombia está hasta en el lugar número 6. Esto es por la velocidad de reproducción de video del ancho de banda que están presentando. La que sigue, que es lo que decía ahorita Coletti, la tarifa, ¿no? Colombia tiene la tarifa más baja del mundo de acceso a Netflix, $5.4. Después le sigue Brasil con 5.6, después Pakistán con 6.7, México con 6.7 y Chile con 6.9, y de ahí para arriba. Y fíjense ustedes cómo esto no tiene nada que ver con las economías de los países, ni con el tamaño, ni con el ingreso per cápita. Es una cuestión de mercado a la que esta plataforma se está adaptando para entrar. Es decir, los millones de usuarios. Donde tiene más usuarios, baja más la tarifa, sostiene más la tarifa para tratar de tener una mayor afluencia del mercado. Esta gráfica es muy interesante porque nos dice ahí algunas cosas sobre el modelo de negocio. Repito, más que una innovación tecnológica, lo que ha tenido Netflix, y por eso creo que va a durar todavía un tiempo más, y yo pensaría que cuando menos 5 años lo vamos a ver muy bien, es porque tiene el modelo de negocio muy claro por país y una segmentación muy clara. Ahora, rápidamente quisiera responder algunas cosas. Por ejemplo, ayer se decía, la televisión infantil, decía TV Morfosis ayer, en el olvido, ¿no? ¿Cuál olvido? Debe ser un programa con una respuesta inducida que afortunadamente mi tocayo desde el principio desmitificó. No, claro que no, la televisión infantil no está olvidada, está sobredimensionada y sobreexplotada en el mundo. Si no, tenemos Jetix, Nickelodeon, Discovery Kids, Disney Channel, tenemos Paca Paca, tenemos 11 Niños, tenemos señal infantil en Colombia, señal infantil en TV Cultura en Brasil, y les podría decir, hay un canal específicamente para niños también en televisión española, y de acuerdo a Comscore, el 38% del consumo audiovisual mundial es sobre televisión infantil. Entonces, ¿cómo está olvidada? Tiene más que las noticias, tiene más que el cine, tiene más audiencia que los conciertos, y por supuesto que la política, que los debates televisados, incluso, y compite muy de cerca con el fútbol. Entonces, ¿la televisión infantil está olvidada? No. Tal vez lo que están olvidados son los nuevos formatos creativos para hacer televisión infantil frente a una competencia, a un mercado competitivo de oferta de televisión infantil que hoy ya no permite que con cualquier programa con monitos actuados tenga rating, porque hay muchísimas cosas disponibles en el mercado, y ahora que va a abrir la OTT de Disney, pues parece imposible que puedan tener ese asunto. Ahora, la TV paga, decían. El cable, ¿tiene futuro el cable? Aquí me voy a arriesgar a hacer una conclusión a título personal. No tiene futuro el cable, como no tienen futuro las líneas fijas de teléfono.
Lo que tiene futuro son los sistemas inalámbricos de acceso al contenido audiovisual, eso es lo que viene a 5 a 10 años, y la fibra óptica, para lo que es el ancho de banda premium. Eso es lo que tiene futuro, pero el coaxial, el cable ese que está colgado en los postes, ¿tiene futuro como sistema? No. Es decir, el futuro de la televisión tiene que ser inalámbrico como el del resto de las comunicaciones. Pensar que solo la televisión se va a mantener alambreada, pegada a un cable, pues es como que ir en contra del futuro. Ahora, los sistemas de televisión de paga, ¿hacia dónde van? Hacia lo personalizable, como ya ocurre en Japón. ¿Cómo es? Tú vas y dices, quiero un sistema de cable, y eliges los canales que quieres adentro, y como cuando vas al súper, le vas echando al carrito y al final te hacen la cuenta. Y tú pagas por los canales que tú quieres y no tienes 100 canales que no te interesan, 95 y solamente ves 5. Entonces el futuro de la televisión de paga está en la personalización de esos sistemas, de esos paquetes que pueden costar más o pueden costar menos dependiendo del número de canales de paga que tú quieras en tu menú, y habrá otros que van gratis, como también te dan cosas gratis en el supermercado, ¿no? Pero básicamente el futuro de la televisión de paga es que ya no haya un dictador que te diga cómo debe ser ese paquete, que a lo mejor a ti el 90 o el 80% no te interesan en lo absoluto, sino que tú pagues por la televisión de paga efectivamente en los canales que son específicamente de tu interés. Muchísimas gracias, Gabriel. Voy a asumir que esas ya son tus conclusiones por razones de tiempo y los invito a que en un minuto concluyamos este panel cada uno, por favor. César. Bueno, yo en realidad lo que siento es que el futuro es muy prometedor. Hoy es un buen momento para ser un buen productor de televisión, un buen productor de contenidos, pero no cualquier productor de contenidos y cualquier productor de televisión. Digamos, tiene mucha más gente haciendo lo mismo, o sea que tiene que competir mucho más, pero es una industria que va a crecer y va a crecer mucho más todavía de lo que ha crecido hasta ahora. Por otro lado, es un futuro para mí donde las marcas van a cumplir un papel fundamental. La gente, y acá mi compatriota bien decía, la gente está abrumada y necesita curadores. Las marcas son una especie de shortcut para todo este problema, para todo este desafío. Y para poder tener una muy buena marca es necesario tener un muy buen propósito, muy definido, y ser muy consistente. Las marcas de entretenimiento general, desde mi punto de vista, están destinadas a morir. Las marcas que van a ser hablabas hace un momentito, el tema de tener una OTT especializada, ¿no? En Estados Unidos se está viendo mucho OTTs que tienen 500.000 suscriptores. ¿De quién? Del Pastor Jiménez de la ciudad de Kentucky. Y cada persona paga $5 para ver su sesión de misa los domingos. Y tiene un sistema que es extremadamente económico, que no le hace ningún tipo de daño a la calidad que estuvimos viendo el otro día con el panel que había sobre el tema de periodismo móvil. Digamos, la calidad es impresionantemente buena y eso va a continuar. El streaming de la comunidad de carniceros de X, el streaming de los carpinteros asociados de no sé qué, eso va a continuar y va a seguir creciendo, pero todo va a tener que ver, desde mi punto de vista, con tener muy bien definido cuál es el producto que quiero hacer, cuál es el propósito que estoy buscando con esto, y en base a eso el crecimiento va a venir directo. Digamos, yo lo veo hiper sectorizado, con un nicho muy establecido, con diferentes modelos de negocio, pero me parece que es un futuro extremadamente prometedor, mucho más democrático de lo que hemos visto hasta ahora y mucho más abierto. Te agrego una cosa para la conclusión, César, de las OTTs. La OTT más rentable del mundo se llama Medici, transmite conciertos de música clásica alrededor del mundo y vale $47, pero al mismo tiempo es muy pequeña, tiene muy pocos suscriptores. Pocos suscriptores, alta rentabilidad. Sí, pero vos fíjate, la alta rentabilidad es un elemento que es fantástico en esto. Y eso tiene que ver con el avance de la tecnología y los costos de la tecnología. La tecnología que hoy pagamos, al precio que la pagamos hace 10 años atrás era impagable.
Y sin embargo hoy conseguimos, o sea, la salida del teléfono nuevo, el iPhone 11 Pro, por ejemplo, es un claro ejemplo, un teléfono que tiene una calidad casi cinematográfica en 4K con 4 cámaras que funcionan al mismo tiempo. Una locura, y eso va a seguir avanzando. De acuerdo, David, muy rápidamente porque se nos No, acabó el rápidamente, tiempo. sí, no, yo coincido, yo también soy muy optimista. Yo creo que, por ejemplo, ahora vas a poder ver estas historias que nunca podías ver en televisión. Ahorita estás viendo en Netflix, por ejemplo, cuentos que se hicieron acerca de Israel y Siria, un tópico que a mí me interesaba, pero que nunca podías ver nada acerca de eso. O sea, las historias que vas a poder ver, aquí en Colombia vas a poder ver historias de Cali, de Santiago, cosas que nunca se podían producir. Entonces, la cantidad de contenido más personalizado, la calidad del storytelling más relevante, las situaciones sí van a seguir creciendo. Entonces, para mí, esto es una época de vara de televisión que va a seguir creciendo, muy, muy optimista. Muchas gracias, David. Alejandro, sus conclusiones. Bueno, vos empezaste hablando, Gabriel, de pocos emisores, muchos usuarios, y ahora estaríamos con muchos emisores y pocos usuarios. Parece, después de todo lo que vimos, que en realidad no es tan ni muy. Tenemos muchos usuarios y tenemos muchos emisores. Y otro elemento que tiene que ver con lo que mencionó César, nosotros en el 2019 estamos viviendo en la generación del smartphone. Smartphone que nacen en 2007, tienen 12 años nada más. El consumo de internet por el teléfono ya es más del 50%, pero el smartphone, y sin llegar al iPhone 11, de las 3 cámaras, tiene tal calidad televisiva que muchos chicos empiezan a filmar cuando tienen 3, 4, 5 años. Lo que antes se aprendía a los 20 años, ahora se aprende a los 3, 4, 5 años. Con lo cual cambia la forma de ver, cambia la forma de producir, cambia la expectativa sobre el valor del audiovisual. Entonces lo que tendríamos que hablar hoy es de una explosión cámbrica del audiovisual. No solamente porque tenemos las OTTs, no solamente porque tenemos los sistemas de pago, no solamente porque, como decía Gabriel recién, vamos hacia un modelo de suscripción, pero no de suscripción genérica, de un pay-per-view sobre OTT, pago solo por lo que veo, el bundle lo armo a medida con lo que me interesa, pero encima estoy viviendo una cosmovisión audiovisual como nunca existió antes. Y eso es realmente fantástico, porque lo que tenemos ahora, lo que antes era de nicho, solo poquitos producían, los Bergman, los Godard, los grandes, los Fellini, etc. Ahora no todos somos Picasso, no todos somos Fellini, pero el nivel bajo aumentó muchísimo y la capacidad de alfabetización audiovisual que tenemos gracias a todos estos soportes, y en este sentido este es el panel final de TV Morfosis. Hace 10 años que en TV Morfosis estamos viviendo paralelamente, porque cuando TV Morfosis nace, el smartphone tiene 3, 4 años. Y ahora que TV Morfosis va a cumplir 10 años, 11 años, el smartphone ya creció, y lo que antes era, eso me parece interesante, lo que las OTT que eran el nuevo normal, ahora las OTT no son el nuevo normal. Lo que viene ahora es el nuevo normal. Y por otro lado, como bien lo dijo Gabriel, la nueva televisión, ¿cuál es? La vieja televisión de calidad. Muy bien, yo quisiera para concluir decir que es una época de paradojas y las OTT lo que han generado son gigantes paradojas. Tú muy bien lo decías, Alejandro. Mientras creemos que hay una crisis de audiencia porque hay tantas OTTs que muy pocas logran atraerla, es el momento en que más audiencia hay. Mientras hablamos de un cable que está en riesgo de acabarse, es el momento en que más oportunidad tiene de facturar por todos los nuevos servicios que han emergido. Mientras hablamos de una crisis del audiovisual, es el mejor momento para producirla. Es una época de paradojas. En realidad lo que nos han generado las OTT es una gran, gigantesca paradoja para toda la industria audiovisual, en donde hay un riesgo gigante con una oportunidad mucho mayor. Y lo que hay que saber hacer es aprovechar la oportunidad y no dejarse consumir por el riesgo. Entonces, con eso queremos cerrar este panel diciéndoles muchísimas gracias por habernos acompañado en TV Morfosis Colombia en su versión 2019, acá en la Universidad Uniagustiniana. Muchísimas gracias a Canal Zoom, a Canal 44 de Guadalajara por la transmisión, a Unimedios que estuvo a cargo de todo el proceso de transmisión audiovisual, y a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Recuerden que pueden opinar sobre este y todos los temas que hablamos en TV Morfosis mediante el numeral TV Morfosis. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos.